Sí, bueno, porque el miércoles lo iba a dar y no lo... Buenos días, domingo 6 de noviembre. Vamos a empezar con la sesión número 21, 22. 22. Ajá. Hemos hablado de que es necesario el entendimiento de las palabras. Entonces, para apoyarnos un poquitín más, vamos a nombrar algunos de los que más hemos usado y de los que más usamos. Conforme al antiguo arameo, una palabra muy importante es pan. Pan. Cuando en las escrituras vemos la palabra pan, ¿a qué se refiere? ¿Tú sabes? A un alimento, ¿no? A un alimento en lo natural. Es un alimento conforme a lo literal. Pero en el antiguo arameo significa palabra. Pan es palabra. Bueno, la palabra que todos usamos en arameo se le denominaba pan. Pero a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como pan de vida. ¿Sí? Pan de vida. En el caso propio, pan de vida, ya se entiende, ¿verdad? Sería palabra de vida o palabra para vida, que en este caso es igual a nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús. Otra palabra que se multiplicó. ¿Recuerdan que en las bodas de Canaán se multiplicó el pan? Ya sabemos qué es la palabra, se multiplicó la palabra. Se multiplicó el vino. ¿Sí? ¿Qué significa el vino? Sabiduría. El vino en lo natural. ¿Cómo entiendes el vino? No es un alimento, sino un significado. Déjeme un ratito nada más. Un ratito, ok. ¿Para qué sirve el vino? ¿Para embriagar? No. No, no se embriaga uno con vino. Bueno, técnicamente sí, pero tiene un significado en arameo, ¿no? Sí. Sabiduría, ¿no? O Sí. vida. Sabiduría, sabiduría. Vino significa sabiduría. En el caso propio del vino de este mundo, el que conocemos, que se toman luego en botellas, enlatado, la cerveza, el alcohol, el tequila, el vodka, todo ese tipo de bebidas embriagantes lo conocemos dentro de la Biblia, en lo natural, en lo literal, como vino. Pero ¿por qué en lo literal lo conocemos como sabiduría de este mundo? Porque tiene alcohol, porque embriaga. Pero el vino que se refiere a lo alto, ese no trae alcohol. Por eso cuando se habla de que Dios convirtió a vino el agua, es vino en sabiduría únicamente, no en bebida que se tome. ¿Sí? Bueno, entonces hablamos de dos tipos de vino. El vino con alcohol, que es el terrenal, y el vino sin alcohol, que es el celestial. ¿Sí? Pero sabiduría, también hay otras palabras que simbolizan sabiduría. ¿Qué simboliza sabiduría? Sangre. Sangre. La sangre es sabiduría. Cuando dice Filipenses 3:14, todo lo puedo. A ver, vamos a Todo lo Filipenses. puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es tú?
Filipenses. Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. 3:14, ¿qué dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces es 4:13. 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, era el que buscamos. Todo lo puedo en Cristo. Si ya sabemos que Cristo es la palabra, y cuando hablamos también de la sangre, es la sabiduría. Hay relación palabra de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hay gente en la religión que piensan, todo lo puedo en la sangre de Cristo que me fortalece. Pero es ilógico pensar que la sangre va a alcanzar para tantas generaciones, ¿verdad? Visto desde un punto sangre. Pero visto desde el punto sabiduría, la palabra, esa se va brincando de generación en generación. Algún día uno de estos peques les va a estar enseñando a otros más pequeños. Sí. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios que se manifestó en Cristo Jesús. Sí. Entonces, el agua es pecado, ¿verdad? El agua tiene también dos puntos de vista. Recordemos que al principio, en Génesis, Dios dividió las aguas de las aguas. Habla el temor de la fe. A una la llamó celestial y a otra la llamó terrenal. En Génesis, el capítulo 1, versículo 6, creo por ahí. De tal manera que las aguas quedaron en dos planos. El que vemos en este plano terrenal se refiere a la naturaleza del pecado, a la naturaleza de maldad, a la naturaleza de los deseos carnales incluso. Por eso cuando dicen en las bodas, y convirtió el agua en vino, en sabiduría de Dios. Convirtió, porque si no sería verlo desde este punto. Convirtió el agua en vino y los hizo tomar a todos y todos se pusieron borrachos. No tendría lógica. O sea, estamos viendo que la embriaguez es un problema. Entonces se sale del orden lógico. Pero si convierte la naturaleza de maldad, todos los sentimientos humanos que piensan para maldad, los convierte en sabiduría de Dios, que es en bondad y en misericordia, ahí ya tiene sentido. En Egipto, la sabiduría la toma desde otro punto de vista. Convirtió el agua, todos los estanques, todos los ríos, mares, los convirtió en sangre. ¿Sí? O sea, la maldad la convirtió en sabiduría, que también es la sangre. Sí, sí les está cayendo el entendimiento. Bien. Entonces, el agua aquí terrenal es pecado o temor. Pero nuestro Señor Jesucristo no lo conocemos como agua. Lo conocemos como vino. Agua viva. Agua viva. Dice, yo soy agua viva. Y vino también. Y vino también. Porque vino es sabiduría. Se aplican las dos. Agua viva es la fe para vida. Estamos hablando que el agua celestial es fe. Fe para vida. Tenemos otra palabra. Pescado. Pescado. Pescado es aquel que se convierte a Cristo Jesús. Recordarán que les dijo Cristo Jesús, les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Los voy a hacer pescadores de hombres. Así que aquel hombre que anda en el agua
quiere decir que es el hombre que anda en el pecado. Y aquel hombre que sacaron del agua, quiere decir que es el hombre que sacaron del pecado. ¿Se fijan qué sencillo? Por eso Cristo Jesús le dice a Pedro, lánzate a lo más profundo del agua y de ahí van a sacar pescado. Y dicen las escrituras que sacaron tanto pescado que las redes casi se rompían. No se rompieron, casi se rompían. Quiere decir que se metieron a lo más profundo donde está el pecado y de ahí sacaron hombres pecadores para que se convirtieran a Cristo Jesús, para que ya no anduvieran en el pecado. Sí. No sé si es en los peques donde está cayendo esta revelación o en los grandes, porque se siente fuerte. El que se convierte a Cristo Jesús se puede considerar el pescado. Vamos a verlo de esta manera. Dice la escritura que cuando Aarón metió el bastón al río, las aguas se tiñeron de rojo, se hicieron sangre. O sea, se hizo presente la sabiduría y los pescados empezaron a flotar, empezaron a salir del agua. ¿Sí? Es la palabra la que convierte. En la medida que la palabra de Dios está entrando, la gente empieza a entenderla y empiezan a cambiar las actitudes. Amén. Es la conversión. Es por la palabra, es por la luz que entra. ¿Sí? ¿Qué otra palabra tenemos por ahí? Bueno, en las escrituras dice que en las bodas Dios les multiplicó el pan, el vino y el pescado. La lógica es directa, porque si cuando oyeron la palabra de Dios se convirtieron, se multiplicó el pescado, ¿verdad? Y los que se convierten empiezan a hablar la palabra, la empiezan a hablar con la familia, con los amigos, y se multiplica el pan. ¿Sí? Y cuando está la sabiduría presente en todos, se multiplica también el vino. No quiere decir que les dio la comilona, que los invitó a una fiesta a comer, no quiere decir eso. Quiere decir que los invitó a escuchar la palabra. Ese es el principio que debemos entender. Si no se entiende la palabra correctamente, entonces no va a haber entendimiento de las parábolas. ¿Sí saben qué es una parábola? Como palabras con otro significado, ¿no? Algo así. Es una historia ficticia. Ficticia es que no existe, que no es real, pero que trae un significado oculto. El significado real, vamos a hablar de Caperucita. Una historia para niños, ¿verdad? Allí dice que Caperucita, una niña que va a visitar a su abuelita, se le encuentra el lobo y empieza a hablar con el lobo. No se puede hablar con un lobo, ¿verdad? Ahí entra una metáfora. El conjunto de metáforas hace una parábola. Salud. Gracias. Aquí la cuestión es que tenemos que aprender a conocer las palabras que forman la parábola. Las metáforas, cuando hablamos de una espada, la espada, ¿qué nos dice la espada? Lo estuvimos hablando mucho el tema anterior. La espada nos habla de la palabra de Dios. La espada es relativo a lo espiritual. El espíritu es como una espada de dos filos. ¿Y qué es lo que nos da el Espíritu Santo? Nos da revelación, nos da sabiduría, nos da entendimiento. Entonces estamos hablando de tres cosas que tienen relación: el espíritu, la espada, la sabiduría. ¿Sí? ¿Qué otra palabra de importancia tenemos? La paloma, por ejemplo, las aves. Las aves nos hablan de la sabiduría de Dios también. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el gallo. El gallo. El gallo nos simboliza la revelación. Cuando Cristo Jesús le dice a Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. No, dice, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Antes de que cante el gallo.
Pero ¿qué es revelación? ¿Sí saben qué es revelación? ¿Qué es? Cuando descubres algo oculto. Ándale. Y en el caso propio de la palabra es cuando entiendes el significado que estaba oculto de la palabra, que ya la entiendes. Cuando todavía no la entiendes, que la lees y dices, no te entiendo, Dios. ¿Cómo mandaste a matar a todos tus hijos si eres amor? No estoy entendiendo. Lo entiende literalmente. Así es. Pero cuando ya Dios nos da el entendimiento, dices, ok, es que no mandaste a matar a tus hijos. Eso era metáfora. Era una metáfora. Entonces, allí empezamos a atar cosas y nos damos cuenta de que Dios no va a cambiar su naturaleza. Dios, vamos a ver que Dios tiene en su naturaleza, es amor. ¿Y qué otra cosa? Misericordia. Y verdad. Después hablamos de la misericordia. Pero sí. Dentro de lo que es Dios, Dios es amor y es verdad. Dios no puede cambiar. Son dos cosas que Dios no puede cambiar. Dios no puede odiar y Dios no puede mentir. ¿Sí? Dios solo es amor. Por tanto, Dios no puede mandar a matar a nadie. Cuando dice, y Dios mandó a pasar por espada. Espada ya sabemos que es el Espíritu. Entonces Dios mandó la revelación a esas personas. Los pasó por el Espíritu, no los mató. Cuando entendemos muerte es revelación, pero después lo van a ver porque es un tema ya muy atrasado. Pero cuando se habla de muerte es revelación. Entonces, aquí tenemos que empezar a entender cuando se habla de linaje. ¿Qué es linaje? ¿Entienden la palabra linaje? Linaje. Cristo es del linaje de David, de Abraham. ¿Entienden? ¿Qué es linaje? Es como de la misma raza, Descendencia. descendencia. en lo literal se entiende por genética. Sí, trae mi misma genética, mi mismo linaje, pero eso es literal. En lo espiritual es la palabra. Entonces, De la misma. dice la Escritura, dice, no es judío el que lo es en la carne, es judío el que lo es en lo espiritual. Voy a hablarles de otra manera. Judío es el que escucha y obedece la palabra de Dios, son los hijos de Dios. Pero no se refiere a que nacieron en Jerusalén, en el área aquella, porque los hay que nacieron también en México. Entonces, cuando habla de judíos se refieren a los que creen en la palabra de Dios, no a los que nacieron en ese lugar. Por eso dice, no es judío el que lo es en la carne, el que nació allá. No, es judío el que nace en lo espiritual. El espíritu que empieza a conocer la palabra por revelación, ese es el judío. ¿Sí? Por lo tanto, en cualquier parte del mundo puede haber judíos que son hijos de Dios. No se está refiriendo al lugar donde nacieron. Bien. Las Escrituras dice en 2 versículos, dice, háblanos en arameo, porque es así como te entendemos nosotros tus hijos. ¿Sí? Nos está diciendo que nos hable en esa palabra. Por eso nosotros estamos buscando qué significan estas palabras que hoy día conocemos. Las estamos buscando qué significaban en aquel tiempo en el antiguo arameo. Porque la misma Biblia nos dice, háblanos en arameo. Bien. También nos dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Dios es amor para todos. Dios es igualito para todos. Dios no hace acepción de personas diciendo tú eres más chaparro, tú eres más alto, tú eres más gordo, tú eres más flaco. No. Para Él todos son iguales. Él ama a todos.
Incluso, las escrituras nos dicen que el mismo Satanás es hijo de Dios. Dios creó todo lo creó Dios. Entonces el mismo Satanás es hijo de Dios. Vamos a entender esto. Cuando hablamos de día, dice la palabra, dice, vámonos ahí a Lucas 24:7 o 24:7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Al tercer día. Entonces, cuando uno entiende como día 24 horas, no tiene ni lógica verlo en lo espiritual igual. Vamos a pensar en esto. Dios creó el universo en 6 días. Mas sin embargo sabemos que cuando la Tierra fue creada, tardó millones de años en enfriarse. ¿Se fijan cómo no tiene lógica comparar días con el tiempo real? Pero ahí es necesario entender que día se refiere a la presencia divina de Dios. Es cuando Dios habla. Día es la presencia divina de Dios. Es Dios presente hablando. A eso se refiere día. En Pedro, segunda de Pedro nos dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es metáfora también. Está haciendo parecer que en Dios lo mismo puede ser 1000 años que un día. Por eso cuando el dragón es atrapado por 1000 años, quiere decir el diablo, el dragón es el diablo es atrapado por 1000 años, es atrapado por Dios. Ya lo vimos también en Romanos 8:3, sí lo alcanzó a ver usted, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo este redondeo para hacer notar que día no se refiere a 24 horas, se refiere a la palabra de Dios presente, a Dios presente. En Génesis 1, vemos que Dios hizo todo lo hizo en 6 días. Sí, en 6 días hizo todo. Todo lo que hay, todo lo que ha habido y todo lo que habrá lo hizo en 6 días. De hecho, empiécelo a leer, no le hace que nos llevemos un ratito en todo Génesis, el primer capítulo, nada más el primer capítulo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, en el principio creó Dios lo espiritual, cielos. Cielo se refiere a lo espiritual. Y tierra es igual a lo carnal. Cuando actuamos en la carne, en los deseos carnales. Cuando estamos en los deseos espirituales es cuando estamos en amor. Cuando sentimos algo por aquel niño que anda descalzo y se está quemando los pies y dice, híjole, quisiera darle mis zapatos. Ese es amor, no fingido. ¿Sí? Pero cuando Dios creó lo espiritual se refiere a todo lo espiritual que son ángeles, arcángeles, nosotros mismos, nos hizo en espíritu, todo lo que es espiritual. Cuando creó lo terrenal, fue después. Si se fija, primero creó lo espiritual, después lo terrenal. Son 2 espacios. Primero lo espiritual, los primeros 6 días, y después lo terrenal se manifestó. Bueno, ¿y luego qué sigue? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí nos detenemos.
el Espíritu de Dios. Ahí nos está diciendo que Dios es Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu. Dios no va a cambiar su naturaleza, es Espíritu. Y si nos hizo imagen y semejanza, nosotros también somos Espíritu. Nada más que después nos prestó este cuerpecito, ¿eh? A unos les tocó muy bonito, a otros no tanto, pero ahí estamos todos. Bueno, y luego, Y se movía sobre la faz de las aguas. El 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. perfecto. Dios hizo la luz. Dios es luz. Pero ¿qué sucede aquí? Primero habló, primero dio la palabra y después la palabra se hizo. ¿Sí? Dijo, y se hace la luz, y la luz se hizo. Ahora vámonos al Evangelio de Juan. Juan, ¿qué? El primer capítulo, primer versículo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En el principio era Era el verbo. palabra. Y luego, Y el verbo era con Dios. el verbo, vuelve a decir, era con Dios. Y luego, Y el verbo era Dios. y el verbo era Dios. Entonces aquí tenemos que la palabra, lo vamos a analizar, que es el verbo. La palabra es el verbo. Vamos a Hebreos 11. Vamos a hacer un pequeño lapso. Vamos a pedir revelación de todos para todos. Como puedan y como sepan, pídanle a Dios que les dé el entendimiento. Sí, pidan de ustedes. Si no están entendiendo, díganle, Dios, ayúdame a entender. Dame capacidad para entender todo esto. En los niños que están presentes, la regeneración. En verdad la recibimos. Gracias. Hebreos 11:1. es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien. Fe es lo que se espera, que no se ve. Porque si se viera ya no es fe. ¿Sí? Si se viera, se ve en nuestro ojo espiritual. Lo que se imagina uno que va a ser y lo espera y dice, sí va a ser así. ¿Sí? Eso es fe. Ahora nos brincamos a 3. Al 3. Sí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén, ahí. Si se fijan, el universo fue creado por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? El verbo. Cristo Jesús es el verbo. Sí. O sea, el universo, todo el universo fue constituido, fue hecho por la palabra de Dios. Volvamos otra vez al Evangelio de Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. Era. Ajá, y luego. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok. Todo fue hecho por el verbo. Entonces ya entendemos que el verbo y la palabra es lo mismo. Porque todo por él fue hecho. ¿Y cómo lo llamó Dios? Por fe. Llamó, habló, así como dijo, hágase la luz. La luz se hizo, así llamó todas las cosas. Vamos a Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual
da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Da vida a los muertos y llama, habla las cosas que no son, que todavía no son, las habla como si ya fueran. ¿Para qué? Para que sean, para que se manifiesten. Así fue constituido el universo. Dios hablaba y después las cosas se hacían. Dios volvía a hablar y las cosas se volvían a hacer. Hasta que se formó el universo. Vámonos a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. ¿Se fijan? Ahí. El día 6. ¿Lo dice? A ver. Y señalé en los peces del mar, de las aves en los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El día 6. ¿Se fijan? El día 6 Dios hizo todo lo que iba a hacer. Ya el día 7 ya no. Ya Dios descansó, entró al reposo. Pero no estamos hablando de días, estamos hablando de presencias de Dios. Por eso dice, en el principio era. ¿Qué significa el verbo era? Pasado, presente o futuro. Pasado, ¿verdad? Quiere decir ya no. Yo hace 20 años, no, poquito más, hace 30 años era joven, era un jovencillo. Quiere decir que ya no. ¿Sí? A eso se refiere también aquí. Era el verbo, en el principio era, pero ahora ya no. Ahora el verbo ya está en nosotros. ¿Sí? Pero ¿dónde dice que está en nosotros? Ahorita vamos a entrar para allá. El verbo era con Dios. Ahora el verbo está en nosotros. Nosotros con Dios. Por eso hay que cuidar lo que hablamos. A veces hablamos cosas no correctas. Y lo que hablamos se va a manifestar en su momento. Y si no queremos que eso se manifieste, mejor no lo hablemos. El verbo era Dios. ¿Por qué el verbo ahora no es Dios? Porque ahora el verbo está en nosotros. Vámonos ahí a Juan, el Evangelio de Juan 10:35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. ¿Se fijan? El verbo Cristo Jesús nos llamó dioses. Dice, aquellos a quienes llegó la revelación, el entendimiento, nos llamó dioses. ¿Por qué? Porque empezamos a tener conciencia de cuál es nuestra naturaleza. Si ya sabemos que somos creación de Dios, entonces podemos entender que nuestra naturaleza es espiritual, no carnal. Y es cuando empieza a haber un desenvolvimiento en querer conocer la palabra de Dios. Aquel que empieza a conocer la revelación, empieza a querer platicar a toda la familia y luego no lo entienden, es lo peor, que no lo logran entender la familia. Y el que ya recibió revelación dice, si está tan sencillo, mira, y se lo vuelve a explicar. Y al ratito nadie quiere hablar con esa persona. Lo consideran a uno que es obstinado, que está un poco zafado,
Entonces, hay que tener toda la paciencia, toda la calma y esa ansiedad que quiere uno que todos la sepan. Hay que detenerla un poquito y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te los encargo. A veces es mi hermano, mi hijo, mi padre y no quieren entender, no pueden. Entonces vamos a hacer una parábola de cómo fue el principio de la creación, para que en esa parábola se empiece a desmembrar. Ya supimos que es una parábola, entonces vamos a empezar a pasos grandes, vamos a verlo de esta manera, a pasos agigantados, vamos a mostrar un croquis de cómo fue la creación. ¿Sí conocen qué es un átomo? Rato. Un átomo. Sí. Sí. Ustedes lo conocen, los pequeñitos. Es algo subatómico, ¿no? Algo microscópico. Es la parte más pequeña de una materia. Es lo más pequeño. Tiene un núcleo el átomo, en el cual en ese núcleo hay neutrones y protones. Sí, hay positivos y hay negativos. Pero luego, alrededor del átomo, giran electrones. Pueden ser dos. De hecho, el primer aro son dos. También hay otro que tienen hasta más. Sí, pueden ser, no sé, 8, pueden ser X. En fin, la materia que sea. ¿Qué les trato de decir con esto? Que lo más pequeño que es un átomo, bueno, ya se ha descubierto que hay subdivisiones, hay creo 14 subdivisiones. El átomo tiene 14 partes más pequeñas. Pero para arriba es como un sistema solar. El Sol y los planetas girando es lo mismo. ¿Qué es lo que hace esta relación? Se llama energía. Es lo que hace que no choquen unas cosas con otras, salvo que haya un impacto externo. La energía es el todo. Donde un átomo empieza y termina, ahí empieza el otro, y termina y empieza el otro. O sea, todo es energía. El aire que respiramos, la materia que vemos, lo que no vemos, todo es energía. Si ponen dos imanes van a sentir la energía del campo magnético que está energizando los átomos que están en el aire. Es energía. ¿Qué quiero decirle con esto? Que así como están las cosas en pequeño, también es en grande. Y así como hay un sistema solar, hay una galaxia, que son un conjunto de sistemas solares, que es más grande. Y luego, así como son las galaxias, hay una vía láctea, que son varias galaxias. Y luego varias vías lácteas forman un universo, o cosmos, en fin. Toda esa inmensidad la creó Dios con la palabra, llamándole el verbo. ¿Sí? Todo lo hizo Dios, todo. Todo es posible para el que cree, dice. Y si la palabra lo dice y empiezan a aplicar la palabra de fe, todo se empieza a hacer posible, todo. Lo único que se necesita es creer la palabra de Dios y buscar. Si en algún momento ustedes leen muerte y Dios mandó matar, entonces saben que Dios es amor, no tiene lógica, hay que buscar en el antiguo arameo cuál es la verdad. ¿Sí? Buscar el entendimiento de esas palabras que se escapan al amor, a la bondad y misericordia de Dios. Pero eso nos toca a nosotros. Juan, ¿qué es? 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Saben qué es escudriñar? Buscar. 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 ¿Qué más? Buscar hasta los detalles más pequeños. Buscar, rebuscar y volver a buscar. ¿Cuáles son los detalles más pequeños?
las expresiones, cómo se movían en aquel tiempo, cómo se conducían, cuál era el estilo de vida, cómo vivían, bajo qué leyes vivían. ¿Sí? Cuando ustedes se meten a entender, entonces van a darse cuenta que en aquella región eran más que nada pescadores, era gente ruda, era gente que vivían una vida difícil, no eran ricos, no tenían carruajes, vamos, ostentosos como hoy día, ¿verdad? Carros. Vivían, como luego se diría, bajo la naturaleza, circunstancias muy rudas. Bueno, pues imagínense que cuando las escrituras se dieron a gente así, gente ruda. Y empezaron a crecer en lo espiritual en un medio muy rústico. Era difícil entenderla, ahora es más fácil, porque ahora tenemos las cosas más accesibles. Bueno, vamos a verlo así entonces. Ya sabemos que día simboliza la presencia de Dios. Cuando Dios, vamos a ponerlo así, cuando el hombre, cuando habla de Dios, habla del hombre con H mayúscula. Cuando Dios creó al hombre, vamos a ver los millones y millones de espíritus que creó. Estos puntitos vamos a hacernos idea de que son billones de espíritus. Cuando Dios creó al hombre, el espíritu en arameo, hombre, significa creación. Sí, allí es creación. Y acá con H mayúscula es creador. Sí. ¿Qué dice Hebreos 3:23? No, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A ver, ¿quién quiere participar? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuantos todos pecaron, todos. Usted, todos. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? El amor. La palabra. La gloria de Dios es la palabra de Dios. Es Cristo Jesús. Es la gloria de Dios. La palabra. Fíjense, ahorita lo vamos a relacionar y van a ver qué sencillo. La palabra, Cristo Jesús, es igual a gloria de Dios. Bueno, pues todos estos espíritus se retiran de la gloria de Dios y caen a un lugar donde se le conoce como infierno. ¿Sí? Vámonos a Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok. La palabra es espíritu. Y es vida. Sí. Entonces, ya hemos hablado de que Dios es inmortal. Dios no se puede morir, ¿verdad? Ok. Entonces, si Dios, su palabra es espíritu y es vida, y nosotros nos retiramos de la vida, nosotros pasamos a ser muertos espirituales. ¿Sí? Porque nosotros nos retiramos de la vida. Por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros, en este punto, somos muertos espirituales. En este punto, ¿verdad? Espirituales.
Sí, sí se entiende hasta ahí, no hay lugar a duda, ¿verdad? Somos muertos espirituales. Para poder resucitar teníamos que haber muerto primero. ¿Sí? Ok. Pero aquí el rollo está, o el problema está, cómo Dios nos va a regresar la vida. ¿Cómo le va a hacer para que la vida regrese? Aquí somos espíritus, no tenemos cuerpo, estamos puros espíritus. Hasta aquí, los espíritus pecaron, desobedecieron por soberbia, estamos en lo espiritual, no hay cuerpo, no hay espacio, no hay tiempo. Entonces, ¿cómo Dios nos regresa la vida? Aquí somos muertos espirituales. Vámonos a Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ok, aquí Cristo está diciendo que veía a Satanás, o sea, del infierno, estos espíritus que están en el infierno, que somos nosotros, ahí somos representantes de Satanás, porque ahí ya tenemos la maldad, estamos en el infierno. Y dice Cristo, y yo los veía caer a mí como un rayo, yo los veía que venían. Vámonos entonces al Evangelio de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay, la gracia. Entonces dice, y aquel verbo, ¿cuál es el verbo? La palabra de Dios. ¿Sí? Y el verbo vino aquí y en el mundo se hizo carne. Entonces Cristo nos dice, yo veía a los espíritus estos, a Satanás, caer como un rayo a la carne. O sea, los espíritus que somos nosotros entramos a la carne. ¿Se fijan? Qué sencillo. Aquí es cuando nosotros nos damos cuenta de que somos un espíritu como Dios nos creó, un alma y un espíritu encarnados con una mente. Esa mente que está pensando en ustedes es la que está entendiendo, es el consciente. Y estos demonios que están aquí, están en la carne también. Son cuando ustedes empiezan a sentir cosas malas, como odio, coraje, envidia, avaricia, cosas malas pues. Es por culpa de estos demonios que se quedaron en la carne. En este proceso, el Verbo nos quitó todos esos pecados. Ya los pecados se quedaron en el Verbo que se hizo carne, en Cristo Jesús. Ahí se quedaron los pecados. Ahora mi espíritu ya es libre otra vez. Y mi alma va a ser libre cuando entienda las Escrituras. Por eso dice 1 Pedro 1:9. ¿Sí? Por eso dice que tenemos que hacer uso de nuestra fe para que nuestra alma se salve. Por medio de esta fe y entendiendo las Escrituras, la revelación que nos está dando Dios, vamos a entender que nuestra alma ya es salva. Por eso, a ver, viene 1 Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así es. O sea, nuestra alma se va a salvar por nuestra fe cuando entendamos qué significan las Escrituras. Por eso, el 666 es el propósito de Dios, ya se los había comentado en días anteriores. No hay maldad, no hay que buscar la maldad. El 666, vamos a 1 de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque es el Espíritu
porque el Espíritu es la verdad. Muy bien. Entonces, aquí nos dice que Cristo, que la palabra de Dios, Cristo Jesús, ya vino en las dos gracias, ¿verdad? Son dos gracias. Mediante agua y sangre. Primero dice agua. Amén. Agua. Ya se manifestó por agua. Y luego por sangre. Ok. Vamos a entender qué es agua. ¿Qué hablamos que era el agua? ¿El pecado? Ok. Cristo ya se manifestó como pecado. Esa es la carne que atrapó el pecado en la carne. Somos nosotros, aquí, platicando. Cristo es nuestra carne. Vamos ahí a Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Ahí deténgase para que los chiquitines lo hagan. Miren sus manos y sus pies. Dice Cristo, este soy yo. Y luego, Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ahí es donde Él nos está diciendo. Porque un espíritu, a ustedes, a mí, Dios nos hizo en espíritu. Y un espíritu no tiene carne ni huesos. Como ven que yo los tengo. O sea, esta carne es Cristo Jesús, es el verbo que se hizo carne. Nosotros somos espirituales dentro de Él. Por eso dicen las Escrituras, dice Pablo, yo preso en Cristo Jesús. ¿Ya entienden por qué dice eso? Porque nosotros estamos encarnados en Cristo Jesús. Es la manifestación por agua. Es el pecado. Ahora, en este proceso, nosotros estamos aprendiendo qué significan las Escrituras. Estamos buscando la revelación. Y va a ser cuando la revelación se dé, el nacimiento por sangre. Por sabiduría. Pero es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros logremos entender la sabiduría de Dios, se va a estar dando el nuevo nacimiento. Por eso le dijo Cristo Jesús a Nicodemo, en verdad te digo que si no naces de nuevo, no vas a conocer el reino de los cielos. Este es el nuevo nacimiento. Necesitamos un pizarrón más grande. Síganle a la pared, ¿Para este lado? Okay. Entonces estamos dándonos cuenta de que cuando Dios se entregó por agua y por sangre, fue dentro del propósito. ¿Sí? El día 6, vamos a verlo aquí, vamos a verlo de esta manera. Del día 1, del primer día, al día 6, al sexto día, Dios hizo todo. Pero la primer presencia de Dios en el hombre fue espiritual. Fue el nacimiento por creación espiritual. El nacimiento de la creación fue el día 6. Sí, fue el primer nacimiento. La entrega de Cristo Jesús en el nacimiento por agua, el nacimiento en la carne, en ese momento somos muertos espirituales. ¿Sí? El nacimiento por agua fue el día 6. Porque fue el mismo día 6 cuando fue el nacimiento por agua. Y la revelación, Él ya no la dio. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos puso la revelación para que nosotros la tomemos. Vamos allá a Romanos 11:32.
porque Dios sujetó a todos en desobediencia, sujetó. sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.